Muchas gracias. Hicimos una modificación en nuestra manera cotidiana de trabajar y creo que esto lo vamos a implementar en el futuro porque es un trabajo muy interesante que nos enseña y contribuye entonces a diseminar el conocimiento. Nosotros sabemos que la oncología va cambiando permanentemente, buscamos terapias cada vez más específicas. Las metas en los tratamientos oncológicos no son solamente curar al paciente, producirle una sobrevida muy larga en términos de esperanza de vida, sino también que esta sobrevida sea de la mejor calidad de vida posible, que el paciente pueda seguir viviendo de manera independiente, mantenerse activo, mantenerse intacto, con su vida sexual normal, con una capacidad de inserción social y de trabajo normal. Cuando logremos eso, vamos a sentir que realmente hemos avanzado de manera significativa. Y el estudio hecho por la doctora Abragama en Brasil, que ya publicado hace bastante tiempo, demostró de que sin operar, sin hacer la resección del recto, era posible que en aquellos pacientes que tenían respuesta clínica completa, una fracción de ellas, una fracción muy importante, pudieran estar vivos sin tener nunca una recaída y que aquellos en los cuales había una recaída era posible de hacer una cirugía de salvataje. Y esta otra experiencia entonces de Memorial Sloan Kettering que nos tocó ver hace 2 años en ASCO, acá tenemos 442 pacientes de Memorial. En ellos había 73 pacientes que tenían respuesta clínica completa, pero que habían decidido ir a no cirugía, por distintas razones. De estos otros, del resto, 369 se hizo la cirugía habitual. Y de estos 369, habían 297 que no tenían respuesta patológica, pero otros 72 que tenían una respuesta completa patológica. Por lo tanto, acá tenemos 2 grupos esencialmente comparables. Y cuando uno mira las características de los subgrupos, son muy parecidos, excepto que acá un poco más edad, que acá el seguimiento es un poco menor, pero en los otros términos, la distancia al margen anal, el tamaño del tumor, etcétera, son muy similares. Por lo tanto, uno podría hacer una buena comparación. Y la comparación es que, incluso en números son iguales, la tasa de recidiva acá fue de 19 de los 73 pacientes, es decir, 26%. Acá no tuvieron recidiva, los resecados de los 19 se resecaron los mismos 19 y entonces, por otra parte, respuesta clínica completa durable observaron en 54, es decir, un 74%. Porcentaje de preservación rectal, 77, que son un poco más que los 73 de arriba. Cuando la gente de Memorial hace el seguimiento de qué pasa con estos pacientes, ustedes ven, acá lo puse en ese cuadro, que la mayor parte de las recaídas se producen entre los 10 y los 16 meses, antes de los 2 años, se ha producido la mayor parte de las recaídas. En cambio, la experiencia que estamos viendo de acá en Argentina para ese mismo periodo, no tenemos recaída en ese grupo. Tenemos 2 recaídas tempranas acá, denominadas como tempranas por ellos, y otra tardía acá. Es decir, ahí hay una diferencia que después le vamos a preguntar a la doctora por qué se podría deber. Y cuando comparamos las tasas de sobrevida específica o sobrevida global, en este caso, sobrevida específica, ustedes ven que las curvas de sobrevida global y las curvas de sobrevida específica o sobrevida libre de recaída que presenta el grupo son aún superiores. Este año se presentó un trabajo bastante interesante que es que son los datos de International Watch and Wait para cáncer de recto. Este es un grupo colaborativo y que lo que intenta contestar entonces cuál es la cirugía óptima o más segura, cómo podríamos identificar una respuesta completa, cuál podría ser los candidatos ideales o adecuados para hacer un seguimiento sin cirugía. Tienen 35 centros en 11 países, entiendo que son 2 de Argentina. Tienen hasta el momento 802 pacientes incluidos, 679 casos con razones para inclusión que tenían respuesta completa
y entonces, como ustedes ven acá, los números de pacientes van incrementando de manera significativa y la forma de hacer la terapia de inducción ha sido básicamente quimio-radioterapia, entiendo que así se hizo en Argentina también, la radioterapia sola o braquiterapia y quimioterapia sola en la minoría de los pacientes. La forma que se evalúan los pacientes en este estudio es básicamente el tacto rectal, la endoscopía, la ultrasonografía endorrectal, el escáner y el preferido, por supuesto, es la radioterapia. Habitualmente se sugiere hacer una evaluación radiológica perfecta acá y hacer unas evaluaciones. Y por lo que vimos en el protocolo de Argentina son bastante estrictos porque las evaluaciones son con una periodicidad bastante rigurosa y se emplea bastante también la resonancia como método de evaluación. Entonces comparemos ahora las tres series, la internacional 679, la de Memorial 73 y la de Argentina 46 casos, seguimiento 2,6, 3,5, acá 40 meses, recidiva local, en esta internacional 28, en la de Memorial 26 y la de Argentina extraordinariamente baja, solo 7%. Sobrevía libre de metástasis, libre de recaída de metástasis, 92, 87, acá ningún paciente se reporta metástasis a distancia. Las metástasis a distancia acá fueron 8%, 13% y acá 0%. Y la sobrevida de los pacientes que tenían respuesta completa sostenida, 92, acá los pacientes también 100. Los pacientes con la sobrevida global de los pacientes con recaída local, 87 y acá 100%. Sobrevida global para todos los pacientes, acá 91 y acá en la experiencia argentina 100%. Acá entonces comparando la sobrevida del estudio internacional, la de Memorial y la de Argentina, en la cual observamos una tasa de sobrevida aún mayor. Es importante recordar de que los pacientes pueden haberse curado y tener respuesta completa del cáncer, pero un grupo de ellos van a tener otras causas de muerte. Por ejemplo, en esta estadística, 30% de los pacientes que murieron lo hicieron a consecuencia del tumor, pero otro 21% de los pacientes fallecieron a consecuencia de un segundo cáncer primario y otros 48% en esos tiempos tan cortos eran por otras causas. 30% entonces de muerte por el tumor primario. La mayoría de los eventos que se reportan están dentro de los 2 años y eso es aproximadamente un 25%. Y acá, en esta experiencia internacional, las metástasis a distancia en los 2 primeros años es del orden del 7%, en la experiencia argentina, como dijimos, es 0%. Entonces, las recomendaciones del grupo fue que la experiencia para este tipo de aproximación parece todavía pequeño, y que los datos son todavía muy heterogéneos y que lo que se debe hacer es expandir las cohortes y establecer un grupo de expertos trabajando en esta área. O sea, no lo dan como una terapia de estándar. Yo pienso que las evidencias científicas sí son limitadas. Las tasas de respuesta completa van, como sabemos nosotros con las terapias habituales, van desde un 12 a un 30%, lo que más frecuentemente observamos nosotros es alrededor de 14-16%, pero si eso es así, podríamos evitar en ese grupo de pacientes, en la mayoría de su grupo de pacientes, una cirugía mutilante. Hay cierta consistencia, me parece, en los datos que se han publicado hasta ahora. Lo más importante es que las tasas de sobrevida global de los pacientes operados y los pacientes que están en observación son parecidas, que las tasas de recaída sistémicas serían iguales, es decir, conservar el sitio del tumor no nos produciría, no tiene por qué producir más tasa de recaída sistémica, y un 27% de los pacientes tienen recaída local. Los que tienen recaída local son susceptibles de ir a una cirugía de rescate, y la experiencia argentina entonces tiene mejores resultados. La mayoría de los pacientes son rescatables. La mayor posibilidad de fracaso con esta aproximación es que tengamos incluir pacientes con etapas muy avanzadas, que tengamos recursos tecnológicos muy limitados en diagnóstico, en seguimiento, que no tengamos la suficiente experiencia y que también que los pacientes tengan limitaciones para asistir a sus controles. Es una decisión muy difícil para el paciente porque está, por una parte, preservando un órgano, pero por otra parte tiene que ir a controles periódicos más seguidos.
A mí me parece que es un trabajo de muy buena calidad, que va en la intención de lo que comentábamos al principio, de que las metas del tratamiento del cáncer tienen que ver con el resultado oncológico y con mejor calidad de vida, que el número, sin ser extraordinariamente grande, es una pieza de información bastante valiosa que se agrega a las otras informaciones que tenemos. También me parece que es un comienzo muy temprano, innovador en alguna medida, y por otra parte el hecho de que hoy le demos la oportunidad a una doctora joven que presente sus datos es algo que debemos seguir motivando, y que se haga en un simposio internacional como es este también tiene ciertas características, y espero que en el futuro sean muchos más los jóvenes que estén presentando datos de esta naturaleza. Muchas gracias. Quedan unos poquitos minutos para preguntas o comentarios. Doctora Montenegro, de Perú. Yo quería hacerle dos preguntas. En el trabajo mostraron que daban dos grupos de tratamiento, ¿no? Uno la quimiorradio y el otro inducción, y luego quimiorradio. ¿Cómo es que decidan a quién le dan la inducción y a quién le dan el estándar o le dan quimiorradio, ¿no? Y lo otro es en los pacientes que recurrieron y operaron, luego ¿qué les dieron? ¿Los observaron o les dieron tratamiento? Con respecto a la primera pregunta, sabemos que las guías de ESMO hablan de riesgos de recaída local, ¿no? De riesgo intermedio y alto de recaer localmente, pero nosotros tenemos muchos pacientes en general, como les mostraba antes, el 58% eran de alto riesgo. Los pacientes cuando llegan al hospital tienen tumores muy sintomáticos, generalmente son T4, o tienen ganglios laterales, o tienen ENVI más margen circunferencial positivo. Entonces los pacientes que tienen alto riesgo de recaer, que nosotros pensamos que también tienen riesgo sistémico, a esos pacientes les indicamos un tratamiento de inducción antes de la quimiorradioterapia, y también tiene que ver con necesidades a veces de un alivio sintomático inmediato, pacientes que están con proctorragia o con signos de obstrucción, que en nuestra experiencia con la quimioterapia mejoramos esa sintomatología rápidamente, porque el intervalo en Argentina hasta empezar la radioterapia en algunos casos es de 3 a 4 semanas. Entonces en los pacientes de alto riesgo indicamos inducción. La verdad es que el rol de la adyuvancia es bastante controversial en los pacientes con respuestas completas patológicas. Y también ha ido cambiando, ¿no? Es muy largo el intervalo de tiempo en que fuimos haciendo el watch and wait entre el 2008 y el 2016, y han cambiado un poco los conceptos de si hacer adyuvancia, incluso a los pacientes que tienen más respuesta. Hubo un 25% de pacientes que hicieron adyuvancia, que habían sido respuestas completas clínicas, pero la mayoría de los pacientes quedaron en control. ¿Cómo? Yo pensé que me preguntaba si le hacíamos tratamiento después de la definición de la respuesta completa clínica. Los pacientes que recayeron eran un paciente que era un T1N0, el otro T2N0 y otro paciente que era un T0N1, pero no hicieron ningún tratamiento después. Fueron a cirugía y los 3 pacientes no volvieron a tener una segunda recaída. Gracias. ¿Otra pregunta a la doctora Iseas? Sí, yo tengo una pregunta. Doctora, cuando habla usted de respuesta completa patológica, estamos hablando del sitio donde estaba el tumor. Pero, ¿qué otras pruebas hacen ustedes para decir que este paciente no tiene metástasis en el hígado o no tiene metástasis pulmonares? ¿Se hace algún PET o qué es lo que hacen ustedes para considerar? ¿Y quién toma la decisión de no hacer cirugía? ¿Ustedes o el paciente? Porque hay un 30% de pacientes que mueren del tumor, ¿no? Sí, es muy buena su pregunta. Nosotros, a las 6-8 semanas de que el paciente terminó el tratamiento, hacemos de nuevo la resonancia de alta resolución, la tomografía de tórax y abdomen,
No, la verdad que no tenemos experiencia con el PET para evaluar las respuestas en los pacientes que están en Watch and Wait, digamos, con resonancias de alta resolución, con técnicas de difusión, con eso tomamos las decisiones. Nosotros, si consideramos que el paciente por el examen proctológico y la resonancia cumple nuestros criterios de respuestas completas clínicas, lo segundo que pensamos es si el paciente va a poder seguir nuestro algoritmo de vigilancia, si va a ser un paciente que nosotros creemos que realmente va a venir cada 2 meses a hacerse una rectoscopía y si vamos a poder seguirlos con resonancia cada 3 meses. Si ese paciente tiene una respuesta completa clínica, pero por diferentes razones no va a poder seguir ese algoritmo de seguimiento, no lo incluimos en esta estrategia de Watch and Wait. Bueno, vamos a invitar de nuevo al doctor Francisco López. Él nos va a hablar de la cirugía en cáncer colorectal, de la laparoscopia a la robótica. Continuando con el tratamiento del cáncer de recto, así como en la excelente charla anterior la doctora habló de cuándo no tratar,